Primavera Queer, un podcast de Ego City, realizada gracias al patrocinio de The Webcam Company y desde Men's Club Porno Bar. Una coproducción de Ego City con Feedback y Comunicando Belén, esta vez conversando sobre 40 años de resistencia marica contra el SIDA, con Juan Carlos Calle y Pablo Bedoya. Bueno, un gusto, bienvenidos de nuevo a Primavera Queer Podcast, en esta vez uno de los capítulos de esta segunda temporada que este año viene haciendo memoria. En primera temporada fue unos temas donde nosotros estuvimos trabajando conceptos y otras formas de ver la diversidad para que todos nos acercáramos a estos temas. Y en esta vez lo que queremos hacer es memoria, recordar, irnos a esos años de movilización y de transformación de los mismos conceptos sobre los que ahora trabajamos y vivimos, y que ustedes también se acercan a nosotros a través de las redes sociales. Entonces, en este caso, en este capítulo vamos a tener el lujo de tener dos súper invitados. Y además pues estamos en un lugar icónico, así que si escuchan buses, pitos y demás, pues estamos en pleno centro de Medellín, en un lugar que este año cumplió 25 años de historia, que es Men's Club Porno Bar, en el cual es un lugar que ha logrado resistir con los años y que se marca en la historia de la homosocialización también en Medellín, en Colombia. Entonces, para eso también le damos la bienvenida al tema de hoy de 40 años de lucha contra el SIDA con dos grandes amigos míos y grandes amigos también de Ego City, en los que agradecemos que hayan aceptado la invitación de estar acá, Pablo Bedoya y Juan Carlos Calle. Bienvenidos. Quiero que ustedes se presenten, no quiero ser como inoportuno con cómo quieran nombrarse y cómo quieran hablar de sus experiencias de vida. Entonces, empecemos contigo, Pablito. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este espacio y por generar conversaciones sobre estos temas que son importantes para los sectores LGBTIQ+, pero para todas las personas en general. Mi nombre es Pablo Bedoya Molina, soy una marica de Medellín que durante aproximadamente 2 décadas he participado activamente de los movimientos sociales y culturales LGBT y también de la academia. He sido docente e investigador, soy historiador y me he ocupado de temas de memoria, género, sexualidades y poder. Súper. ¿Y Juan Carlos? Mi nombre es Juan Carlos Calle, activista hace 30 años, vivo y convivo con VIH hace 15 años. Ha sido una lucha grande trabajar en todo el proceso de VIH porque todavía sigue el estigma y la discriminación de las personas que vivimos con VIH, somos las que les vamos a hacer daño a otras personas. Sobre eso vamos a ir hablando en toda la conversa y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptarla. Como ya les dije, en este caso vamos a hablar de esos 40 años de movimiento contra el SIDA. Cada una de estas palabras que estoy usando para hablar de eso son justamente muy bien pensadas y muy parte de la conversación que hemos tenido y que ustedes también van a encontrar en nuestra página web y en nuestra revista que se está realizando este año, en el cual pues hacemos un homenaje justamente a estos 40 años de movimiento. ¿Por qué? Porque es trascendental para la historia de la movilización LGBT en Colombia. Entonces quiero que partamos a esa conversa con ustedes dos con una pregunta muy especial, y es en ese momento de sus vidas, en el ya, en el ahora, ¿cómo ven el VIH? A ver, yo creo que como mi visión sobre el VIH hoy es como sobre todo parte como de contradicciones o paradojas. Es decir, si evaluamos la realidad del VIH hoy a la que había hace 40 años, es indudable que han habido transformaciones en todos los órdenes, en las tecnologías médicas para su intervención, en la cultura y en la estigmatización. Podemos percibir que ha cambiado realmente el estigma, pero lo planteo en términos de contradicción porque si bien esos cambios son ciertos, no son para todas las personas. Es decir, sigue existiendo violencia y discriminación contra las personas que viven o conviven con VIH, siguen existiendo obstáculos en la vida cotidiana, sin sentidos laborales, educativos, en el acceso a salud, y sigue habiendo, digamos, en nuestra cultura una fuerte estigmatización o una visión negativa sobre estos temas, o sea, ni siquiera solo sobre vivir o convivir con VIH, sino incluso sobre hablar de ello, poner el tema. Y entonces esto me parece que es una realidad muy desigual
hay personas que tienen acceso a los mejores medicamentos, tratamientos y acompañamientos, pero personas que hoy, en pleno siglo XXI, cuando hay un desarrollo tecnológico increíble, encuentran todas las dificultades para acceder a eso, sea por el territorio en el que viven, sea por su clase social, sea por la población a la que pertenecen. Entonces, si bien, insisto, hay que valorar esas transformaciones, hay que estar muy atentos, atentas de todo el trabajo que aún sigue haciendo falta para lograr como una dignidad completa en esta materia. Gracias, Pablo. Ya les dije, si escuchan de los aguacates o los buses, estamos en pleno Mens, en el centro de Medellín, entonces hace parte también de la dinámica. Juan Carlos. Mira, yo pienso que ha sido difícil los 40 años de la lucha porque al principio fue declarado la fiebre gay o el cáncer gay. Luego fue pasando muchos procesos, llegaron los antirretrovirales, entonces la vida para los pacientes cambiaron porque era un tratamiento que realmente lo que cumplía es llegar a ser indetectable. Cuando tú eres indetectable no quiere decir que ya te curaste del VIH, sino que entras a una parte donde tu CD4 bajan y son menos 40 CD4, entonces ya no transmites el virus. Entonces es difícil, aún todavía, como dice Pablo, hay mucha discriminación, aún todavía hay muchas personas que no tienen tratamiento, que no tienen acceso a la salud, sobre todo si se quedan sin trabajo, entonces es el problema para que le entregue su medicamento. Y realmente a mí me tocó poner una tutela cuando me quedé sin trabajo, porque yo no me podía quedar sin tratamiento, porque si yo me quedaba sin tratamiento, mi vida corría riesgo. Entonces, con esta tutela yo alcancé de que la EPS, por un juzgado de la Corte Suprema en Bogotá, me tenía que sostener por el tiempo que yo no tenía trabajo, porque el SINVET no me dio el puntaje, porque entonces el puntaje no daba y usted no puede entrar al SINVET. Entonces, sí, entonces es un proceso que todavía, y sobre todo ahora en pandemia, hace 4 años, cuando estuvimos en el 2020, entonces había muchos pacientes que se nos murieron porque era difícil las citas por telemedicina. Un paciente que necesitaba una entrada a una clínica, yo estuve en estadio SIDA aislado 5 meses en una clínica y fue un proceso dificilísimo para poder entrar a la clínica. Entonces todavía hay barreras. ¿Que ha cambiado mucho la historia del VIH? Sí. En 40 años hemos logrado muchas cosas, se han alcanzado muchas cosas. De este momento una persona no se muere de VIH. Nadie se muere de VIH. Tú te mueres de una enfermedad diferente, oportunista, pero nadie se muere de VIH. Entonces, por ello yo siempre he dicho, lo importante es enfrentar el diagnóstico, saber si tienes un diagnóstico, cómo está tu proceso serológico frente al diagnóstico para poder empezar, porque un diagnóstico temprano es darse tiempo. Ahorita, fuera de cámaras, conversábamos incluso en línea con las 2 respuestas que me acaban de dar o que nos acaban de compartir a otras personas que están escuchando y oyendo el podcast. Es el tema de esta discriminación, estigma y demás, y voy a la otra parte que comenté, y es estos 40 años transformaron el movimiento, como se llamaba, digamos, en un comienzo del movimiento de liberación homosexual, ¿cierto? Y es, claro, empieza una movilización muy fuerte en temas LGBT, en temas de mostrarse la liberación homosexual, y llega el VIH y para casi que por completo la movilización. Sin embargo, pues la movilización, los temas del VIH no son solo de hombres homosexuales, ¿cierto? Y es con lo que estaban también ustedes diciendo y hablando. ¿Ustedes cómo ven ese panorama en cuanto a el VIH transformó nuestra movilización, pero también lo dejó solo en solos para los maricas y dejó al resto de población pues que realmente VIH le da a todo el mundo? Sí, porque como tú decías al principio era clasificado solo para personas gay o trabajadores sexuales. Después con los estudios se va dando cuenta que es para cualquier persona, no tiene clasificación de sexo, religión, edad, estrato social, puede ser para niños, adultos mayores. Es más, en este momento la tasa de infección en este momento está más alta en personas adultas, porque ya son los últimos polvitos, digámoslo así de frente, entonces con el Viagra y ya no usan preservativo y se infectan. En este momento hay personas de 60, 70 años, 80 años que ya están llegando a un diagnóstico, o personas muy jóvenes de 12, 13, 14 años que están empezando su vida sexual, entonces como quieren explorar, tienen una relación sin un preservativo.
Entonces, la realidad es Y el esa. pensamiento siempre es, eso no va conmigo. Eso no no tiene va nada que ver con conmigo. esto. Cuando yo fui pareja cero discordante 15 años, ser pareja cero discordante es compartir con una persona o vivir con una persona que tiene el diagnóstico y yo no tengo el diagnóstico. Por eso es que se llama yo vivo y convivo con VIH. Yo tengo en este momento el diagnóstico, después de que mi pareja fallece, a mí me llega el diagnóstico al año. Pero no fue con esa persona, fue con otra persona totalmente diferente. Entonces, quitar el estigma todavía de que solamente es para ciertas personas o ciertos extractos. No, eso es para cualquier persona, porque tú te infectas del virus del VIH por una relación que no usaste un preservativo. Nadie a ti te infectó. Fue tu responsabilidad que tú no negociaste el preservativo. Es decir, hay muchos elementos en lo que están poniendo, en lo que están conversando, y lo primero es que sí, el VIH fue muy importante para la historia de las disidencias sexuales y de género y para la movilización, pero antes de hablar de eso, yo quisiera señalar que antes de la importancia que tiene para las personas LGBT, es la importancia que tuvo para el mundo. ¿Cómo así? Normalmente nos acercamos al VIH desde una perspectiva de salud pública, porque claro, es un virus que puede provocar una afectación en el cuerpo, así que se concibe como un tema de salud. Pero desde el abordaje, digamos, que personal ha sido más abordar el VIH como un fenómeno cultural. Y en ese sentido comprender cuáles fueron los cambios o transformaciones que la aparición del virus en el mundo trajo a nuestra cultura. Así que la afirmación que estoy haciendo es que el VIH no solo impactó a las personas LGBT por la estigmatización que justamente señala Juan Carlos, sino a todas las personas. La sexualidad de la gente cambió después del VIH. Por ejemplo, antes de que apareciera el VIH no se hablaba en los países de educación sexual. Ese debate lo generó justamente la crisis del SIDA en los 80. Por ejemplo, si bien el uso del condón, no se hablaba de usar condón ni para parejas hetero, ni homosexuales, ni de ningún tipo antes del VIH. O sea que la aparición del VIH en el mundo transformó la sexualidad de las personas en todos los niveles, en todos los sectores. Además de las tecnologías, tratamientos y demás que ha implicado, pues que también han sido muy importantes como en términos de desarrollo científico. Ahora, para las personas LGBT en particular, pues el primer elemento que impactó es el que ya ha planteado Juan, y es que cuando el VIH se identificó, fue inicialmente comprendido como una enfermedad que solamente era exclusiva de personas gays y trans, tanto que recibió nombres como el cáncer gay, la peste rosa, un montón de metáforas que iban directamente a asociarlo a esta población, y eso tuvo dos efectos por lo menos. Uno, la estigmatización. Efectivamente, era una época muy interesante porque cuando el VIH apareció se estaban dando también los movimientos de liberación homosexual. Entonces había una fuerza que justamente estaba planteando la necesidad de la autonomía del cuerpo, soy dueño de mi sexualidad, y cuando el VIH pasó es como si hubiera sido un golpe a esas ideas. Porque claro, apareció como toda la idea del estigma, de la culpa, de no, es que mire, por esas libertades sexuales es que está pasando eso. De hecho se empezó a afirmar que el VIH era entonces el castigo de Dios frente a esas luchas y movilizaciones, y esto empezó a generar como un movimiento en contra. Y aquí hago un paréntesis chiquito. Hoy estamos viviendo muchos movimientos de derecha que están intentando devolver nuestros derechos. Eso ha pasado muchas veces en la historia, como una fuerza que va y viene. En ese momento, en los 70, había habido como un gran estallido social también en torno a la libertad sexual, y cuando apareció el VIH fue usado por las derechas. De hecho, en esa época había unos gobiernos de derecha muy importantes como el de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que empiezan otra vez con una agenda antiliberación sexual, no solo homosexual en general. Pero la otra es que a veces se afirma que cuando el VIH apareció, como que afectó la movilización negativamente. Y lo que yo me he encontrado en mis investigaciones no es exactamente eso, ha sido casi lo contrario. Es decir, es cierto que hay un periodo de movilización en los 70, luego en los 80 hay como una decaída, y van a ser justamente el activismo en torno al VIH en los 90 el que va a volver a darle vida al movimiento social LGBT. Porque, por ejemplo, empezó a traer recursos. Antes no había recursos para hacer movilización LGBT, y con la aparición de las plataformas internacionales de VIH empezaron a circular recursos que los y las activistas de la época fueron muy inteligentes de cómo juntar eso y empezar a hablar de asuntos LGBT, sobre todo muy gays, hay que decirlo,
Entonces, por ejemplo, Manuel Velandia participó de eso. Entonces, Positivos por la Vida, muchas de estas organizaciones que empiezan justo... Entonces, claro, es cierto que fue negativo. Liga SIDA también es de las primeras, ¿cierto? ¿Quién? Liga SIDA. Liga SIDA, por ejemplo, es una de las claves, la Asociación de Infectología, Red Somos. Entonces, claro, mira que sí es cierto que afectó por la estigmatización y por el miedo que le produjo a mucha gente, y mucha gente dijo, yo no quiero que me vinculen con eso, pero también sirvió como una plataforma que empezó a dar fuerza a otros movimientos. Si pensamos en el orden internacional, es ahí donde aparece, por ejemplo, ACT UP, que es una de estas grandes organizaciones de las que luego va a surgir lo que llamamos el movimiento queer. Entonces, el VIH también le dio como una nueva fuerza a la movilización que transformó también sus prácticas políticas. Me encanta porque eso nos va dando un montón de claridades ya llegando a la transformación, a lo que hemos vivido ahora. Ahorita lo hablabas con el tema de esas transformaciones que justamente son bien claves y bien bonitas porque pues, tú has trabajado, ahorita lo hablábamos también fuera de cámaras, has trabajado con muchas organizaciones a lo largo de estos años. ¿Cómo evaluarías vos o cómo lo ves desde tu perspectiva ese crecimiento de las organizaciones a lo largo de todo este tiempo y también cómo la sociedad las ve? Mira, entonces vamos en eso. Cuando uno trabaja con los procesos de VIH o con las campañas, en ese entonces yo era pareja cero discordante y todo el mundo relacionaba a mí porque yo trabajaba con un proceso de VIH que tenía que tener un diagnóstico. Y no siempre, porque entonces yo trabajé con el Fondo Mundial, con RASA, con la FAI, con Positivos por la Vida, con Liga SIDA. Tendría que tener un diagnóstico, pero siempre si tú hablabas de VIH, entonces inmediatamente te relacionaban, este tiene el diagnóstico, este ya fue embarazado, porque ese era el cuento que decían en ese entonces. Siempre lo hice con la frente muy en alto, nunca he tenido pena de hablar del proceso de VIH. Cuando yo he dicho que yo salí 3 veces del clóset, a la primera salida fue a los 14 años con mi sexualidad, que empecé a hablar de que era persona gay. Y luego, cuando me llega el diagnóstico de VIH, casi a los 39 años, volví a salir del clóset y hablé de que vivía y convivía con VIH, que no todo el mundo lo hace porque uno tiene que tener el respeto de que el que no quiera hablar de su diagnóstico, esto no es un pecado, ni eso es personal, el que quiere o no quiere. Luego, cuando yo entro al estallido SIDA hace 5 años, que entré todo el proceso que el cáncer y el VIH se cruzaron y entré en un estallido diferente, volví a salir y lo publiqué en las redes sociales porque no era para esconder de que mi imagen corporal había cambiado. Entonces, por eso es que uno dice, si ha cambiado los procesos y las fundaciones y todos los procesos de ayuda que hay en este momento son mucho más oportunos, hay más oportunidades, pero falta todavía nos falta, porque como decía Pablo hace rato, hay personas que se nos están muriendo de otros estratos, no porque si tienen plata o no tienen plata, pero no tienen manera de entrar a un medicamento o no tienen acceso a la salud. O muchos están esperando una cirugía o con una enfermedad oportunista esperando un tratamiento para tuberculosis, para otras cosas, que entonces cambia el estadio de VIH y muchas veces se complica el medicamento que tú vas a tomar de la enfermedad oportunista con el que estás tomando de VIH. Y con la diferenciación que acabas de hacer, Pablo, ¿por qué consideras desde lo que has realizado con el tema de la Academia de las Investigaciones que es importante la palabra SIDA? Porque hablamos mucho de VIH, pero ¿por qué es importante la palabra SIDA en este movimiento y en todo esto con esa diferencia incluso de los estadios? Pues a ver, yo creo que la diferencia que se ha establecido siempre entre VIH y SIDA ha sido muy importante, también en términos de construir otra visión o desestigmatizar. Y aquí hago un paréntesis chiquito. O sea, el VIH en sí es un virus, ¿cierto? Es solo un agente biológico. Todo lo demás que le hacemos es pura cultura, cómo lo vemos, cómo lo interpretamos. Hay muchos virus en la sociedad y a no todos les ponemos tanta carga moral o tanta carga cultural. Así que para mí es muy importante siempre insistir, la clave del VIH está en el significado que le damos, no en el virus en sí mismo, ¿cierto? Insisto, porque hay muchos otros virus con los que convivimos y no lo vemos de esa forma. Entonces, y que eso tiene mucho que ver con que es un virus que se asocia a la sexualidad. Y entonces, como es un virus que se asocia a la sexualidad, pues entonces recae un mayor peso moral.
En esa concepción, digamos, del peso moral que hay en torno al VIH, esa distinción ha sido importante porque por muchos años se comprendió el VIH como una sentencia de muerte. Que bien, en algún momento sí pudo ser así, pues antes de que existiera un acceso a tratamientos, pero pues esa no es la realidad hoy. En ese contexto, y a medida que salían tratamientos y estrategias para intervenir médicamente el virus, pues fue transformándose la realidad y es un virus que puede dar lugar a una condición crónica, pero no tiene por qué afectar, digamos, la vida como tal. Una infección oportunista a convertirse en una enfermedad Exactamente. crónica, ya Entonces, no es mortal. Esa diferencia ha sido muy importante porque el SIDA es justamente ya el estadio donde hay una afectación al sistema inmune que da pie entonces a que cualquier enfermedad oportunista pueda afectarte. Esa distinción ha sido importante porque en ese sentido la lucha está fundamentalmente en poder derrocar o poder lograr que las personas que vivan con VIH no lleguen a un estadio SIDA. Y también creo que la categoría SIDA ha sido como la síntesis de toda esa imagen negativa que se ha construido en torno al VIH. Es por eso que algunas personas como Manuel Belandi han insistido mucho en esta idea. Es una lucha contra el SIDA, ¿cierto? Contra el virus en sí. El virus va a estar ahí, seguro podemos, como se ha hecho pues siempre a nivel mundial, intentar disminuir, por ejemplo, la transmisión, y en ese sentido ahí hay una disputa con el virus en sí mismo, pero fundamentalmente lo que se busca es que quien viva con el virus pueda tener una vida plena y en dignidad, y que podamos construir una sociedad donde podamos transformar ese significado que le hemos otorgado a VIH. Por ejemplo, en el proyecto que hicimos, digamos que un poco ha sido como una de las aproximaciones importantes, decidimos usar las categorías en minúscula. Siempre se escribe VIH y SIDA con mayúscula, y nosotros sentíamos que eso sigue reproduciendo como toda esa carga, incluso en la forma escrita. Así que, por ejemplo, en nuestra apuesta sigue siendo como un grito, exacto, como algo ahí que resalta en el... Entonces, por ejemplo, en el proyecto dijimos, no lo vamos a hacer así, y todos los productos que circulamos usamos con letra minúscula como una estrategia para disminuir justamente esa visión que se ha construido. Ustedes, y empiezo contigo, Juanca, ¿cómo sienten en este momento el movimiento en torno al VIH y el SIDA? Ha habido una juntanza, nos hemos unido, no solo las personas LGTBI, también las personas hetero, luchando y trabajando por lo que mismo decía Pablo, volverlo más asequible a las personas, quitar el estigma, quitar la discriminación, mostrarle a los demás de que vivir con VIH no es sinónimo de muerte, de que si tú llegas a ser indetectable puedes tener una calidad de vida digna, puedes vivir tranquilamente tomándote tus medicamentos con ciertos cuidados, usando el preservativo por tu responsabilidad, porque yo soy indetectable hace muchos años, yo podría tener una relación sin un preservativo porque yo no transmito el virus, pero entonces ¿dónde quedan la otra montón de infecciones, ITS y otros, de los cuales me voy a infectar y se va a cambiar mi calidad de vida? Entonces mi responsabilidad es cuidarme y cuidar a la otra persona y ayudar a las otras personas de que entiendan de que vivir con VIH no es malo y que entre más ligero llegue uno a un diagnóstico va a tener más calidad de vida. ¿Cómo es esta evolución también? Como en los procesos del movimiento en temas de VIH. Yo creo que una de las partes más bellas de lo que ha sido la historia del VIH en Colombia y en el mundo está relacionado con eso. Desde el momento en el que el virus fue identificado en Estados Unidos, hubo una respuesta de movilización impresionante, porque en últimas era la vida lo que se estaba poniendo en juego, y era la vida de mi amor, de mi pareja, de mi familiar, de mis amigues. Entonces hubo una respuesta muy rápida de ciertos sectores del movimiento homosexual, de los movimientos... Ya saben que estamos en Mens. del movimiento homosexual, de los movimientos lésbicos. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, pues ha sido una historia, lastimosamente como muchas otras, con una voz muy masculina, pero pues las mujeres jugaron un papel muy importante también, muchas de ellas como cuidadoras justamente de sus amigues, de sus familiares. Pero también hubo una respuesta, por ejemplo, de los movimientos feministas, porque digamos que había una afectación en ese momento muy focalizada también en trabajadoras sexuales que movilizó, digamos, una afectación en mujeres. También hubo una respuesta muy pronta
Esto cada país lo tuvo distinto, solo estoy nombrando un poco la generalidad, pero también hubo una respuesta, por ejemplo, de los sectores racializados, migrantes, latinos, personas afro, porque ahí hubo una afectación también, eso lo podemos ver muy bien en series como Pose, por ejemplo. Y lo que quiero contar con esto es que miren que, si bien, claro, lo que más se contó ha sido el tema LGBT, pero la afectación del virus, al menos en sus primeros años, estuvo en distintos lugares y eso generó una reacción. De hecho, hoy hablamos mucho de la interseccionalidad y hablamos mucho de lo queer, y les cuento que muchas de esas discusiones fueron efecto del VIH-Sida. Antes de que apareciera el virus, los movimientos estaban un poco más fragmentados y cada uno estaba ocupado sus agendas. Cuando el VIH apareció y empezó a afectar a poblaciones muy diversas, porque como ya lo ha dicho Juan, no es un tema exclusivo de las maricas, eso obligó a que tuviéramos que pensar de una forma cruzada, como, ay, venga, pero es que esto también vincula a lo afro, venga, pero es que esto también está afectando a ciertas infancias, venga, es que esto también está afectando a personas que consumen, y eso hizo que se empezaran a generar plataformas intersectoriales. Entonces, esa es como la dimensión más política, pero hay una dimensión que es mucho más bella incluso, que es la que ocurría en la cotidianidad. Como todas las estrategias de amor, porque no tengo otra forma de explicarlo, y de solidaridad política, de personas que, no sé, te echaron de la casa por el diagnóstico, entonces los amigos le recibieron, también de las organizaciones que empezaron a aparecer en ese momento, como EUDES y como muchas otras, como buscando ofrecer un espacio en el que las personas pudieran, en ese momento, lastimosamente, morir dignamente. De hecho, el par de Bernardo un poco lo expresa así, pero luego, pues, no solamente morir dignamente, sino ya luego para vivir dignamente. Entonces, el VIH yo creo que tocó una fibra emocional muy importante en ciertos sectores, que a pesar del estigma, que a pesar del miedo y que a pesar de toda esa otra historia, pues hizo que la gente activara muchas estrategias para lograr dar una respuesta social y política a lo que estaba pasando. De ahí creo yo que salió el 1 de diciembre, el Día Mundial de las Acciones del VIH. Y ahorita mencionaste también el 5 de junio, por ejemplo. Sí. Entonces, espera, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de las Acciones del VIH. Y lo que decía Pablo ahora, el amor. De ahí salió el lacito rojo que quería decir amor, juntanza. Y pongamos, en muchas ciudades, en muchos países se celebra el 1 de diciembre. Aquí en Medellín pues ha sido siempre ícono el Parque Bolívar, donde nos juntamos desde hace muchos años, y yo fui uno de los fundadores con muchos otros de aquí que ya se nos han ido, Belandia, también está Rodríguez, se nos fue hace poquito. Muchos se nos han ido, que fueron de los fundadores del proceso, que siempre el 1 de diciembre se hacía un homenaje a algo en el Parque Bolívar. Y luego también entonces empezó a llegar otros días que se van celebrando. Los niños huérfanos, que son el 5 de junio, de los niños huérfanos del VIH. Entonces es juntanza, es mostrar de que todo el mundo, como decía Pablo, nos fuimos dando cuenta que era tan diverso y que teníamos que trabajar para el mismo lado, no separarnos y empezar cada persona o cada formación por un lado, porque no nos iba a funcionar. Entre más tuviéramos una juntanza, podíamos quitar el estigma y discriminación del SIDA, porque yo también soy de los, como Manuel Belandia, que lo digo, es el SIDA, es la lucha que hemos tenido del SIDA. Dale. Dale. Y es que un elemento muy importante de esta juntanza, de la que también habla Juan, es que también se dio como una respuesta a la inoperancia o al silencio del Estado. Exacto. Porque cuando también esto pasó, muchos estados dijeron, eso está afectando a un montón de poblaciones que no nos gusta, que no queremos, y casi que vieron ahí una suerte de política de exterminio. Así que frente a eso, pues la respuesta social, por eso toda esa respuesta social, que aunque a veces parece que está hablando de asuntos de salud que a veces desligamos de lo político, fueron movimientos profundamente políticos en ese contexto. Y lo más bonito de esto es que además uno empieza a analizar y uno ve, digamos que cuando uno habla desde los movimientos LGBT, ya traigámoslo a lo de ahora mucho más actual en lo que se conversa de las movilizaciones queer y de toda esta lucha, uno se da cuenta de algo muy bonito que dijiste y que está súper presente como en esta conversa, ojalá ustedes también lo sientan así, es muy el tema del amor. O sea, literalmente es un movimiento de amor, porque se está luchando contra un estigma todo el tiempo, contra una carga que
invisibiliza o pone de cierta forma la narrativa de lo LGBT, pero también invisibiliza mucho más fuerte, ahorita nos lo mencionaba, las organizaciones que trabajan con niños que son huérfanos por el VIH, pues, o por enfermedades oportunistas, o niños que viven con VIH. Contanos, por ejemplo, un poquito como de qué organizaciones podemos encontrar en Medellín, este pues que trabajan como, por diferentes temas. En este momento, como quien más está con el proceso de niños que viven con VIH es Fundación Héroes. También está Lazos de Amor. Y pues las campañas van a todas las poblaciones, pero los que más trabajan con este proceso es Fundación Héroes, Lazos de Amor. Liga SIDA también tiene su proceso con todos niños que viven con el diagnóstico o niños que conviven porque sus padres son los que viven con un diagnóstico, porque hay que ser realista, la persona que vivimos con VIH en este momento podemos ser padres. Hay un proceso que se llama lavado de esperma, donde la persona puede ser padre y la mujer toma antirretroviral dentro de su embarazo y los niños pueden nacer sin el diagnóstico. Yo quiero hacer aquí una pregunta atrevida, pero vos conociendo todos estos temas de VIH, trabajando desde la academia, ¿cómo le hablas a tu hijo de temas de VIH? A ver, digamos que en casa este tema y muchos otros han sido como cotidianos. O sea, y en eso cotidiano quiero decir es que no necesariamente se provoca una conversación artificial, Oli, hoy vamos a hablar de esto, sino que en el comedor, mientras contamos, puede aparecer X tema, o por ejemplo, si estoy investigando sobre ciertas cosas, a veces el tema aparece, entonces se da la conversación. Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo hilos de sangre, pues Ale se dio cuenta de todo el proceso y yo le iba mostrando cosas. Entonces, digamos que es un tema naturalizado. Tampoco sé, habrá que ver en el camino eso, pues ya en su vida cotidiana externa, fuera de casa, cómo se vive y cómo se lleva, pero en casa siempre ha habido una política sobre temas de sexualidad, sobre temas de drogas, sobre cualquier tema que esté, digamos, con ese tabú moral, poderlo abordar como una conversación cotidiana, así como hablamos de que hay que hacer mercado, de que hay que hacer no sé qué, o de que ¿Y no qué tan está necesaria haciendo es esa tareas. conversación también para las personas? Porque también es bueno que la gente sepa, no solamente le hablamos a las quienes tienen un proceso de vivir con VIH o que están interesados en el tema, sino en los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, tíos, tías. A EgoCity afortunadamente lo ven muchos públicos y son también esos públicos los que necesitan saber de esto. O sea, ¿Cómo lo es necesario en un hogar? Ahorita una clave que es muy importante y es esto es un tema que, si bien por estadísticas epidemiológicas se identifican unas poblaciones que tienen una mayor afectación, pero en realidad esto es un tema de todas las personas. Esto es un exacto, pero esto cualquier cuerpo puede experimentar un diagnóstico de VIH, cualquier persona. Y en ese sentido esto es un tema que nos implica a todos y todas. Creo que de una forma muy importante a niños, niñas y adolescentes, no solo VIH, sino la sexualidad y una educación sexual en general, pero también a personas mayores, porque como decía Juan ahorita, hay tasas de infección en este momento en personas adultas mayores, pero también, por ejemplo, otro de los lugares donde hay una tasa de infección importante en este momento es en mujeres que son pues, amas de casa y que generalmente a través de sus compañeros, esposos o compañeros permanentes adquieren el virus. Entonces, en todos los focos, en todos los rincones donde hay una vida sexual activa, así sea un polvito al año, es necesario conversar de esto. Y también es necesario conversarlo de muchas formas. Es decir, por eso ahorita hablaba como de, no siempre tiene que ser una conversación como cuando uno va a tocar un tema peligroso, como que se toca así como con pinzas, ¿no? Necesitamos naturalizar esto en la televisión, en la conversación de comedor, en la conversación con amigos y amigas, en los podcasts que hacen los medios de comunicación, en todas las estrategias posibles para que sea un tema común y natural, al igual que puede serlo el embarazo, que puede serlo el enamorarme, que puede ser cualquier tema vinculado con el amor, el erotismo, la sexualidad, el cuerpo y el cuidado de sí mismo, que en cualquier familia, contexto educativo, laboral puede existir. Además, la idea también es, pues, y también es decirle a la gente, se puede follar, pero seamos conscientes de, no se limiten, pero sepan cómo disfrutarlo.
Cuídate Exacto. y cuida a tu pareja. Y ahí es donde, dale. Y eso que, es decir, me parece muy importante eso que señalas y es como que esto parta también de una reafirmación del cuerpo, del placer y del follar, porque también ha habido a veces una posición muy de la salud pública también como de construir, igual hay como que la sexualidad siempre hay un peligro latente y necesitamos reconocer que sí, a veces en la sexualidad puede haber un peligro latente, pero que necesitamos construir maneras de vivir una sexualidad libre y como empoderada. Y que eso pasa por una discusión muy difícil, Juan, a propósito, yo sé que ha sido muy importante el tema de la conversación sobre el condón y tal, pero también me parece importante reconocer que hay otras, o sea, que la concepción de cuidado puede tener muchos significados distintos según distintos sectores, experiencias, formas de vivir, y que siento que el condón no es el único significado de cuidado. Y que hay muchas maneras que tenemos que conversar abiertamente porque en el uso social, en la cotidianidad, están pasando muchas cosas en la sexualidad que nos da miedo hablar y que justamente ese silencio sobre la sexualidad es el que nos ha llevado en muchos momentos a vivir situaciones críticas como fue la crisis de los 80. Y ahí quería conectar, incluso iba en línea con lo que te iba a preguntar, y es quisiera conversar también porque digamos que cuando hablamos de enfermedades oportunistas hablamos de muchas otras, pero la gente también deja hablar que estas no son enfermedades oportunistas, sino las otras infecciones de transmisión sexual, que tiene que ver con eso, y quisiera como que nos ahondaras ahí en, listo, estamos hablando del estigma del VIH, pero también hay muchas otras infecciones de transmisión sexual, y también hay formas de prevenirlas, como la prevención combinada, ¿cierto? Entonces, hablamos del condón, o no del condón solamente, sino también de otros mecanismos, para que nos cuentes un poquito también sobre eso. Entonces, por eso es que también vamos a hablar de la PrEP. Porque entonces, ¿qué es la PrEP? Es para personas que no tienen el diagnóstico, porque ya está confirmado que si tú tomas el medicamento antes de tener el diagnóstico, es mucho más fácil de que no te infectes. Entonces, por eso es como dice Pablo, y es combinación con el preservativo, es tu responsabilidad. Y yo soy el que negocio el preservativo en la cama. A ti nadie te obliga a tener una relación sin un preservativo. Y si te obligan, pues es abuso sexual. Es abuso sexual. Y, o sea, vamos a hablarlo en plata blanca. Si hay muchas personas trabajadoras sexuales que entonces un cliente le paga más y le dice te doy tanto más si lo hacemos sin preservativo. Eso está en tu responsabilidad si yo accedo a eso y estoy corriendo el riesgo de que no solamente el VIH, yo puedo infectarme con una sífilis, con una gonorrea, con 1000 otras infecciones, un papiloma humano. Entonces, eso es responsabilidad sexual tuya, es educarte y aprender a tener el sexo, porque el sexo es necesario, todos los seres humanos lo necesitamos. Yo a mis 54 años soy un hombre muy activo todavía sexualmente. No crea que porque ya tengo cierta edad, que cuando uno estaba más joven pensaba, cuando yo llegue a esa edad, entonces, ¿qué va a pasar? No, sigue la vida. Ojalá siga pasando. Siga pasando, sí. Porque yo soy de los que digo, el día que ya se muera y que ya no va a ser, pues vamos a tener que inventárnosla de otra manera, o los deditos, o alguna cosa, pero uno tiene que tener y darse amor propio. Yo soy de la masturbación, yo la masturbación no la niego, porque es darse amor propio y querer el cuerpo. Y ahí quisiera conectarlo con esto y hablar de las infecciones de transmisión sexual y demás, pero enfoquémonos ya para ir finalizando, que nos quedan unos pocos minutos. El erotismo, la importancia de reconceptualizar en nuestras vidas, o de permitirnos más bien el erotismo, porque incluso la sociedad lo que ha hecho históricamente ha sido negarnos, y ahorita lo decías, por ejemplo, llega entonces del VIH, hablamos de liberación sexual, de quiero vivir, quiero sentir, y después es como, no, deje de follar. Porque ahora es importante no solamente hablar de eso, sino también hablemos del erotismo, de ese entendimiento del erotismo. Quisiera decir una cosita chiquita antes de hablar de eso, que seguro se conecta, y es que cuando siempre se habla de infecciones de transmisión sexual, yo recuerdo mucho la educación sexual que recibí en el colegio al respecto. Y recuerdo mucho que seguro la audiencia también lo vivió, y es como esas imágenes que le ponían a uno en el auditorio del colegio, nos llevaban a todos allá y ponía la imagen, no sé, como del chancro así horrible en una sífilis, o en el papiloma pues una verruga ya pues como de 3 metros. Y claro, esa educación ha sido totalmente contraeficiente, porque en la realidad cuando a ti te empieza un papiloma puede empezarte un puntico. O sea, es decir, las imágenes y la educación que hemos recibido, pues un lunarcito, ha maximizado también.
Y digamos que en este momento también habito mucho una escuela de, claro, pues claro que hay que cuidarse y claro que hay que hacer todas las estrategias de salud pública que permitan disminuir las tasas de infección de ITS, pero necesitamos hablar de las ITS como si no fueran el peor tipo de enfermedad que te puede dar, o la peor. Hay muchas cosas que podemos, no sé, si comes mucho azúcar, entonces te puedes tener problemas de azúcar, si comes mucha grasa, no sé qué. O sea, la discusión del cuidado del cuerpo pasa por muchas dimensiones. Y entonces, para conectar con el erotismo, creo que eso también tiene que ver como con poder recuperar la libertad y la emancipación sobre el cuerpo propio, porque todos estos discursos que nos han construido un miedo sobre la sexualidad como que nos han enajenado de nuestro propio placer y nos han hecho acercarnos siempre al placer con miedo, con una sensación de culpa. O sea, ¿cuánta gente después de masturbarse las primeras veces no sintió culpa o por haber tenido sexo en ciertas condiciones? Y siento que necesitamos quitarnos esas cosas, no para lo que a veces la gente piensa cuando uno dice esas cosas, es como, no, entonces una sexualidad pues inconsciencia, puro libertinaje que llaman, y más bien es como, hey, no, o sea, podemos ser absolutamente dueños, dueñas de este cuerpo que es propio y de su placer, y explorarlo y conocerlo, y ver como en la sexualidad también un campo de autorreflexión sobre quién soy, sobre cómo existo en el mundo, cómo me relaciono con otros y otras. Entonces siento que pensar en el erotismo y como construir una relación muy íntima con ese erotismo es en últimas una relación ética consigo mismo, y siento que eso es lo que la moral sexual nos ha arrebatado. Entonces, follen mucho y sientan mucho placer. Me encanta. ¿Qué decir vos? Yo solamente te lo voy a decir en una sola palabra: es darse amor propio, es quererse, es cuidar tu cuerpo y cuidar el cuerpo de la otra persona, aprender a explorar. El tacto, este órgano que tenemos afuera, que es la piel, es el órgano sexual más grande que tenemos los seres humanos. Quitar ese estigma de que entonces las tetillas de los hombres no funcionan, de que si te hacen el sexo anal, hablemoslo como se llama, que es el beso negro, entonces perdiste tu hombría. Muchas otras cosas, las penetraciones, es quitar esos estigmas todavía que muchas personas tienen y que creen que entonces porque si los hacen van a perder su hombría, no, o van a perder la clasificación que tienen en ciertas poblaciones, no, es aprender a amar y cuidar el cuerpo y explorar el cuerpo de la otra persona. Bueno, esta conversación hace parte de esta segunda temporada de la Primavera Queer Fest, de la Primavera Queer como tal, del podcast Primavera Queer, en el cual lo que queríamos y lo que queremos y lo que seguimos queriendo hacer a lo largo de 7 capítulos es conversar y hacer memoria y hablar de muchísimos temas desde múltiples perspectivas, con personas expertas que lo trabajan, que lo viven, que lo experimentan, ¿cierto? Por eso queremos incluso agradecer de nuevo que estamos aquí en Men's, en un lugar que ha cumplido 25 años en la historia de Medellín, transformando la homosocialización en muchas cosas. Ustedes tendrán que vivirlo, imposible contárselos. Y con esta conversación justamente sobre VIH, que nos sigue abriendo puertas desde otras perspectivas, y también sobre el erotismo, sobre nuestro cuerpo, sobre el placer. Así que muchísimas gracias. Les agradecemos entonces también este podcast, que es coproducido entre Ego City, Feedback y Comunicando Belén, y desde el espacio que nos prestan de Men's Club Porno Bar. Muchísimas gracias. ¿Algo para ustedes para cerrar? Solo una invitación, Dale, como claro. si tienen interés en las memorias del VIH y el SIDA en el país, invitarles a este proyecto del que hablé, Hilos de Sangre. Pueden acceder a ese proyecto a través de la página web hilosdesangre.co, y ahí pueden escuchar alrededor de 67 historias de personas, de hombres, de mujeres, de personas trans, de personas jóvenes, mayores, que vieron los 80, que vieron la actualidad, y de pronto construir. Pueden ver líneas de tiempo, pueden ver arte que se construyó durante todos estos años sobre esta época, y acercarnos mucho más a la fuerza de estas historias. Bueno, desde mi perspectiva, invitar a las personas que conozcan su estadio frente a un diagnóstico. Vivir con VIH no significa muerte. Hay que quitar el miedo y el estigma de que el VIH es peligro, no. Podemos vivir tranquilamente. Ok, ¿dónde podemos saber y conocer más de la Fundación Lazos de Amor, que con la que trabajas en este momento? No, en este momento yo estoy con Fundación Armonía y Paz. Nosotros estamos en este momento en el municipio de San Jerónimo. Por las redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram,
bienvenidos. Es el poquito hogar que hay aquí en Medellín para personas que vivimos y convivimos con VIH. Las puertas están abiertas. Bueno, ya saben, las puertas están abiertas también desde EgoCity para que sigamos teniendo conversaciones y transformando realidades, para que ustedes se cuestionen desde sus casas, con sus familias, con sus conocidos. Así que sigamos haciendo un mundo un poco más incluyente. Chao, que estén bien. Primavera Queer, un podcast de EgoCity, realizada gracias al patrocinio de The Webcam Company y desde Men's Club Porno Bar. Una coproducción de EgoCity con Feedback y Comunicando Belén.